El juramento hipocrático es la primera piel que te pones como médico, una armadura contra el caos. La mía se hizo añicos esa noche. El monitor cardíaco pitaba una letanía de pánico, y el sudor frío de la paciente empapaba la camilla del Hospital Español. Era un parto de alto riesgo, una vida pendiendo de un hilo. Pero cuando levanté la vista y la reconocí, el tiempo se detuvo. Era Laura, la mujer cuyo nombre había maldecido en silencio por 5 años. La mujer que se reía con mi esposo en mi propia casa. El fantasma que destruyó mi familia ahora estaba aquí, su vida y la de su hijo en mis manos. Mi juramento me exigía salvarla. Mi corazón roto me suplicaba, por un solo instante, dejar que el destino hiciera justicia. Mi santuario huele a antiséptico y a vida nueva. Como gineco-obstetra en el Hospital Español, uno de los más prestigiosos de la Ciudad de México, mi mundo se define por el primer llanto de un recién nacido. Soy la doctora Isabela Reyes, la mano firme en medio de la tormenta, la voz calmada que dice, puja una vez más, ya casi lo tienes. Y soy buena en eso. Muy buena. Traer vidas al mundo es mi vocación, el único lugar donde todo tiene un orden, un propósito. Hace apenas unas horas, sostuve en mis manos a una bebé perfectamente sana, con los pulmones llenos de furia y los ojos cerrados a la luz. Se la entregué a su madre, una joven que lloraba de alegría, y sentí esa calidez familiar. Ese eco de un propósito cumplido. Es un sentimiento adictivo, una droga que me ayuda a sobrellevar el silencio que viene después, porque después de la bata blanca, del caos de la guardia, de los milagros cotidianos, solo queda el vacío de mi departamento en la Colonia Condesa, un lugar hermoso, con vista al Parque México, comprado con sueños de una familia que nunca fue. Aquí, no soy la doctora Reyes. Soy solo Isabela. Y Isabela está terriblemente sola. Hace 5 años, este mismo departamento era nuestro nido, el de Ricardo y el mío. Él era arquitecto, lleno de planos y promesas. Hablábamos de llenar las habitaciones vacías con risas de niños, nuestros niños. Yo pasaba mis días trayendo al mundo a los hijos de otros, soñando con el día en que sostendría al nuestro. La memoria ataca sin piedad, como siempre. Recuerdo la noche en que todo se rompió. Yo llegaba de una guardia de 36 horas, agotada pero feliz. Ricardo me esperaba en la sala. No había besos, solo una tensión que podía cortarse con un bisturí. Y entonces, las palabras. Isabela, tenemos que hablar. Conocí a alguien. Se llama Laura. Es una colega de la oficina. Laura. Un nombre que se convirtió en veneno. La traición no fue solo una infidelidad. Fue un asesinato. El asesinato de nuestro futuro, de mis sueños, de la mujer que yo era. Él se fue, y yo me quedé aquí, rodeada por los fantasmas de lo que pudo ser. Me puse una coraza, una armadura construida con turnos extra, y una dedicación obsesiva a mi trabajo. El hospital se convirtió en mi única familia, la sala de partos en mi único hogar. Un lugar seguro, predecible, un lugar donde ella nunca podría entrar. Hasta esta noche. La guardia era un infierno. Un accidente en el periférico había llenado urgencias, y el área de maternidad no era la excepción. Estábamos saturados. Fue entonces cuando sonó el código de emergencia por los altavoces. Código Mater, sala de partos 3, preeclampsia severa. La adrenalina se apoderó de mí, borrando el cansancio. Corrí por los pasillos, mi mente ya repasando protocolos, medicamentos, posibles complicaciones. Entré a la sala de partos lista para la batalla, lista para tomar el control. Vi a una mujer en la camilla, el rostro contraído por el dolor, el cuerpo temblando. Las enfermeras se movían a su alrededor, conectando vías, tomando la presión. Doctora Reyes. La presión está en 180/110, y subiendo. Me acerqué a la cama para examinarla, para ser esa voz calmada en medio de su tormenta. Nuestros ojos se encontraron,
y en esa fracción de segundo, el caos del hospital se desvaneció y fue reemplazado por el silencio helado de mi corazón roto. El mundo se detuvo. El tiempo se fracturó. El monstruo de mis pesadillas tenía un rostro, y estaba en mi mesa de operaciones. Era Laura. El universo tiene un sentido del humor macabro. Por un segundo eterno, el mundo se redujo al sonido ensordecedor de mi propia sangre bombeando en mis oídos. El pitido agudo del monitor de presión arterial, el murmullo de las enfermeras, todo se desvaneció. Solo existía su rostro, distorsionado por el dolor, pero inconfundible. Laura. Aquí, en mi santuario, en mi mesa. El cuerpo reacciona antes que la mente. Un frío glacial se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Mis manos, esas manos firmes que habían guiado cientos de vidas al mundo, querían temblar. Mi primer instinto, oscuro y primitivo, fue dar media vuelta y marcharme. Dejarla a su suerte, al destino, a cualquier otro médico. Pero entonces, la armadura que había construido durante 5 años se activó. La doctora Reyes tomó el control. Guantes talla 6,5, sonda Foley. Prepárenme un bolo de sulfato de magnesio, 4 gramos para pasar en 20 minutos. Mi voz salió cortante, extrañamente ajena, como si perteneciera a otra persona. Era la voz de la profesional, la máscara que me puse para sobrevivir. Mientras me calzaba los guantes con un chasquido deliberado, mi mente se convirtió en un torbellino. Cada movimiento clínico estaba anclado a un recuerdo doloroso. Me acerqué a la cama, obligándome a verla no como la usurpadora de mis sueños, sino como un conjunto de síntomas que requerían mi intervención. Preeclampsia severa, un rompecabezas mortal que debía resolver. Pero era imposible separar a la paciente del fantasma. Coloqué mi mano sobre su abdomen tenso para evaluar la posición del bebé. El contacto con su piel me quemó a través del látex. Era un vientre que llevaba la vida que Ricardo y yo habíamos planeado en tantas noches de insomnio y susurros, en nuestro departamento de la Condesa. Flashback. La memoria me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Estábamos sentados en el suelo de la que sería la habitación del bebé, rodeados de muestras de pintura. Ricardo me abrazaba por la espalda, sus manos sobre mi vientre a un plano. Aquí, susurró en mi oído. Justo aquí va a crecer nuestro campeón, o nuestra campeona. Tendrá tus ojos, Isabela. Esos ojos que ven el alma de las personas. Sentí el calor de sus palabras, la certeza de un futuro compartido. Una mentira, una maldita y hermosa mentira. El útero está contraído. ¿Frecuencia cardíaca fetal? Pregunté, mi voz sin inflexiones. 160, doctora. Estable por ahora, respondió una enfermera. Estable por ahora. Como lo estaba yo antes de que ella apareciera. Antes de que su nombre se convirtiera en un sinónimo del fin de mi mundo. Me la imaginaba riendo con Ricardo, en nuestros restaurantes, probablemente hablando de mí, la esposa aburrida, la doctora siempre cansada que nunca estaba en casa. La rabia era un ácido que me subía por la garganta. ¿Cómo se atrevía a venir aquí? ¿A mi hospital? ¿A mi sala de partos? ¿A buscar mi ayuda después de destrozarme la vida? Procedí a colocarle la vía intravenosa para administrar el sulfato de magnesio, el tratamiento para prevenir las convulsiones eclámpticas. La aguja se deslizó en su vena con una precisión casi violenta. Por un instante oscuro, una parte de mí disfrutó de esa pequeña punzada de dolor que le causé. Me odié por ello. La mujer en la cama sufría, y yo, su médica, me regodeaba en ello. ¿En qué me había convertido? Laura, necesito que respires profundo. Te voy a administrar un medicamento. Va a sentirse como un fogonazo de calor por todo el cuerpo. Es normal, le expliqué, forzando un tono neutro. Ella apenas asintió, con los ojos cerrados con fuerza. Era la primera vez que decía su nombre en 5 años. Se sintió como tragar vidrio. La situación médica no mejoraba. Su presión seguía por las nubes, y los reflejos de sus rodillas estaban peligrosamente exaltados.
un signo de que su sistema nervioso central estaba al borde del colapso. El bebé, aunque estable, empezaba a mostrar las primeras señales de estrés. Mi mente trabajaba en dos niveles paralelos. En uno, calculaba dosis, evaluaba riesgos, dictaba órdenes. Era un algoritmo médico andante. En el otro, era un tribunal. Cada síntoma de Laura era una prueba en el juicio de mi memoria. Su rostro sudoroso y pálido no evocaba mi compasión, sino la imagen de su cara sonriente en una foto que encontré en el celular de Ricardo, una foto de ellos dos en una playa de Tulum, una semana antes de que él me confesara todo. Preparen un catéter arterial. Necesito una monitorización invasiva de la presión. No me fío del manguito, ordené. Era el procedimiento correcto, pero también significaba más agujas, más invasión. Una parte vengativa de mí no podía evitar registrarlo. Mientras una enfermera preparaba el equipo, Laura abrió los ojos. Estaban llenos de pánico, dilatados por el miedo y el dolor. Me miró y por primera vez pareció enfocarme de verdad. Sus labios temblaron. Isabela, ¿eres tú? La pregunta me golpeó como una descarga eléctrica. El monstruo de mi historia, la villana sin rostro, de repente tenía una voz débil, aterrorizada. Reconocerme no le trajo alivio, sino una nueva capa de terror a su rostro. La vergüenza y el miedo luchaban en sus ojos. En ese instante la dinámica cambió. Ya no era solo la médica tratando a una paciente anónima. Éramos nosotras, las dos, atrapadas en esta pesadilla de hierro, sangre y recuerdos rotos. La vi. Realmente la vi, quizás por primera vez. No como la colega sexy y triunfante que se había robado a mi marido. Vi a una mujer aterrorizada, a punto de ser madre, aterrorizada de morir, aterrorizada de mí. La coraza de mi odio, tan sólida por 5 años, sufrió su primera fisura. Odiar a un fantasma es fácil. Odiar a una mujer vulnerable y suplicante que depende de ti para sobrevivir es una tortura diferente. Concéntrate en respirar, Laura. Respondí, la mentira de mi calma profesional pegada a mi lengua. Estoy aquí para ayudarte. Justo entonces, un nuevo sonido, agudo y ominoso, cortó el aire. El monitor fetal, la línea que marcaba el corazón del bebé, antes un galope rítmico, acababa de desplomarse. Una desaceleración profunda y prolongada. El bebé se estaba quedando sin oxígeno. El tiempo para los recuerdos, para el odio, para el juicio, se había acabado. El caos ya no estaba solo en mi cabeza, estaba aquí, y exigía una decisión, ahora. El sonido que emitió el monitor fetal no fue un simple pitido. Fue el grito de guerra del infierno. Una desaceleración profunda, una caída en picado que dibujó un abismo en la pantalla. El corazón del bebé, ese galope rítmico que es la música de mi profesión, se estaba silenciando. El pánico, un animal salvaje, se desató en la sala de partos. «¡Sufrimiento fetal agudo!», gritó una de las enfermeras, sus ojos fijos en la pantalla. En ese instante, la doctora Isabela Reyes borró a la mujer herida. El odio, la traición, el fantasma de Ricardo. Todo fue barrido por el tsunami de la adrenalina y el entrenamiento. Mi mente se convirtió en un glaciar de protocolos. Decúbito lateral izquierdo, ahora. Aumenten el goteo de la solución Hartmann. Mascarilla de oxígeno a 10 litros por minuto. Mis órdenes salieron como disparos, precisas, letales. El equipo se movió con la eficiencia de una unidad militar. Giraron a Laura, le colocaron el oxígeno. Mis ojos no se apartaban del monitor. Esperaba. Rezaba a un Dios en el que no creía. Sube. 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 Por un instante, la línea pareció responder, un tímido intento de recuperación, pero fue una finta cruel. Volvió a desplomarse. El bebé se estaba asfixiando. No había tiempo. No responde. Preparen quirófano para una cesárea de emergencia. Ahora. Muévanse.
Pero el destino, en su infinita crueldad, aún no había terminado de jugar sus cartas. Mientras las enfermeras corrían para preparar el traslado, el cuerpo de Laura se arqueó sobre la cama con una violencia inhumana. Sus ojos se pusieron en blanco, sus dientes castañetearon y una espuma blanca brotó de sus labios. Sus extremidades se sacudían en una danza macabra y descontrolada. «Está convulsionando. ¡Eclampsia!», grité, mi corazón martillando contra mis costillas. Era el peor escenario posible. Una pesadilla sacada de los libros de texto. La madre convulsionando, el bebé muriendo dentro de ella. El traslado a quirófano ya no era una opción. Cada segundo perdido era una sentencia de muerte cerebral para el niño, y posiblemente de muerte para ella. El quirófano tenía que ser aquí, en esta cama, ahora mismo. Olviden el traslado. Tráiganme el carro de paro y una caja de cesárea. Anestesista, aquí, ya. Mi alma era un campo de batalla. Mientras mi cuerpo se movía, mientras mis manos aseguraban la vía aérea de Laura para que no se ahogara, mi mente se fracturó. Una parte de mí, la doctora, luchaba desesperadamente por salvar 2 vidas, pero otra parte, la mujer traicionada, observaba desde un rincón oscuro y susurraba con un veneno helado. «Déjala. Mira cómo sufre. Este es el karma. Esta es la justicia del universo. Ricardo debería ver esto. Debería ver a su amante, a la destructora de hogares, retorciéndose como un animal». El anestesista llegó corriendo, y mientras él la intubaba, yo me desinfectaba las manos con una furia controlada, el yodo pintando mi piel de un color marrón sangre. Las enfermeras habían colocado los campos estériles sobre ella, dejando solo expuesto el abultado vientre que era el epicentro de esta guerra. El monitor fetal seguía siendo un lamento plano, con picos débiles y erráticos. El corazón del bebé estaba a punto de rendirse. Una enfermera puso el mango del bisturí en mi mano. El acero frío se sintió extrañamente pesado, como el mazo de un juez. Y entonces, por una fracción de segundo que se extendió por toda la eternidad, me detuve. El tiempo se detuvo. Los pitidos de los monitores se convirtieron en un zumbido lejano. Mi mano, sosteniendo el bisturí sobre su piel, flotaba en el aire, y en ese silencio, todas las voces de mi infierno personal gritaron a la vez. 5 años de soledad. 5 años de cenas para uno. 5 años de ver a mis amigas con sus hijos, sintiendo esa punzada de envidia que me avergonzaba. 5 años de maldecir su nombre en la oscuridad de mi cuarto. Vi el rostro de Ricardo, sonriéndole a ella. Vi sus mensajes de texto, sus mentiras. Vi la caja vacía en el armario donde antes estaba su ropa. El dolor era tan fresco, tan agudo, como si hubiera sido ayer. Un pequeño temblor en la mano. Un corte un poco menos preciso. Unos segundos de retraso. Nadie lo sabría. En una crisis como esta, los errores ocurren. Sería una tragedia, no un crimen. Y ella se lo merecía. Se merecía pagar por cada lágrima que yo había derramado. La tentación era una serpiente enroscada en mi corazón. Era real, era poderosa. Era la promesa de un cierre, de una venganza que calmaría el fuego que me había consumido por dentro. Mi mano tembló, no por miedo, sino por el peso de esa elección imposible, y entonces mis ojos se desviaron del vientre de Laura hacia la pantalla del monitor fetal, hacia esa línea temblorosa y casi inexistente, y no vi un dato clínico, vi una vida inocente, un ser que no tenía culpa de los pecados de sus padres, un niño que solo quería nacer, un niño como los que yo había soñado tener. En ese instante, la imagen del bebé nonato, luchando por cada latido, se convirtió en mi única brújula. Él no era el hijo de mi rival, era mi paciente, y yo era su única esperanza. El juramento que hice cuando me gradué, esas palabras que a veces se sienten vacías y repetitivas, de repente cobraron un significado sagrado, casi divino. Primum non nocere.
Lo primero es no hacer daño. Con un grito ahogado que fue mitad rabia, mitad liberación, la doctora Reyes asesinó a la mujer herida. El bisturí descendió. Iniciando incisión a las 23:47, dije, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Mi mano ya no temblaba. Se movía con una velocidad y una precisión feroces. Corte, piel, grasa, fascia, músculo. Cada capa se abría bajo mi control. Las pinzas se paraban, el aspirador limpiaba la sangre. Era una carnicería controlada, una danza violenta para arrancar la vida de las fauces de la muerte. Llegué al útero. Otra incisión. Entré en la cavidad amniótica. Bebé fuera a las 23:48. Saqué a un pequeño cuerpo flácido y azul. No lloraba. No se movía. El cordón umbilical estaba enrollado 2 veces alrededor de su cuello. ¡Corten el cordón!, grité, entregando al neonatólogo al bebé que parecía sin vida. Mientras el equipo de pediatría trabajaba frenéticamente para reanimar al niño, mi atención volvió a Laura. El útero no se contraía. Una hemorragia masiva comenzó, la sangre brotando a borbotones, empapando los campos estériles de un rojo brillante y mortal. Hemorragia posparto por atonía uterina. Código rojo. Necesito más sangre y oxitocina, ya. La batalla no había terminado. Apenas había comenzado una nueva. Durante los siguientes 30 minutos, luché. Masajeé su útero con mis propias manos, suturé desgarros, administré medicamentos. Estaba cubierta de su sangre, inmersa en ella, bautizada en la esencia de la mujer que había odiado. Y en medio de ese caos, escuché un sonido. Débil al principio, pero creciendo en fuerza. Un llanto, agudo, furioso, lleno de vida. El bebé estaba llorando. Una enfermera me sonrió desde el otro lado de la sala. «Es un niño, doctora. Está estable». Una ola de alivio tan intensa que casi me dobla las rodillas me recorrió. Lo había logrado. Había salvado al niño. Miré a Laura, ahora estabilizada. La hemorragia finalmente bajo control. Su rostro pálido, inconsciente. Había salvado a la madre. Había honrado mi juramento. Pero mientras el anestesista terminaba su trabajo y yo daba las últimas puntadas, no sentí triunfo. No sentí alivio. No sentí paz. Me sentí completamente vacía. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla dentro de mí estaba devastado, y yo estaba sola en medio de las ruinas. El silencio que sigue a una batalla por la vida es una cosa extraña. Es un vacío denso, pesado, lleno de los ecos de los gritos, las alarmas y las súplicas. Después de que el equipo de pediatría se llevó al niño estabilizado y de que la última puntada cerró la herida en el cuerpo de Laura, me quedé de pie en medio del quirófano improvisado. Estaba cubierta de su sangre. Manchas carmesí salpicaban mi bata blanca, mis brazos, incluso mi rostro. Me sentía bautizada en la esencia misma de mi némesis. No hubo una oleada de triunfo. No sentí la satisfacción del deber cumplido. Solo un agotamiento profundo, existencial, que me calaba hasta los huesos. Había operado en piloto automático, impulsada por años de entrenamiento y adrenalina, pero ahora que el motor se había apagado, solo quedaba el armazón hueco de una mujer. El odio, esa llama negra que me había dado calor en la soledad de los últimos 5 años, se había extinguido. Y en su lugar, no había paz, solo un frío inmenso. Me despojé de los guantes y la bata ensangrentada como si me arrancara una piel muerta. En las duchas del personal, el agua caliente caía sobre mí, pero no podía lavar el frío que sentía por dentro. Vi el agua teñida de rosa correr por el desagüe y sentí como si una parte de mí se fuera con ella. La mujer que había odiado a Laura con cada fibra de su ser se estaba disolviendo, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Los días siguientes fueron un purgatorio. Evité el ala de maternidad como si estuviera maldita. Me sumergí en consultas, en papeleo, en cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada y mis pies lejos de la habitación 308.
Leía los informes de Laura y del bebé a distancia. Ambos se recuperaban bien. El niño, a quien llamaron Nicolás, era sano y fuerte. Un milagro, decían las enfermeras. Ellas me miraban con una nueva admiración, llamándome heroína, si supieran la verdad, si pudieran ver la duda de ese segundo eterno, el veneno en mi corazón. La palabra heroína se sentía como una burla. Cada vez que veía a una nueva madre acunando a su bebé en los pasillos, una punzada de algo complejo me atravesaba. No era la envidia de antes, era una extraña mezcla de melancolía y conexión. Yo había salvado eso para Laura. Le había dado el regalo que a mí me fue negado. ¿Era esa la justicia poética del universo? ¿Castigarme con el éxito de mi enemiga? El día antes de que le dieran el alta, supe que no podía seguir huyendo. Necesitaba cerrar el círculo. Necesitaba enfrentarme no a ella, sino a mí misma a través de ella. Con el corazón en la garganta, caminé hacia la habitación 308. Toqué suavemente la puerta antes de entrar. La escena que encontré me detuvo en seco. No había rastro de la mujer aterrorizada y convulsa de la sala de partos. En la cama, bañada por la luz suave de la tarde que entraba por la ventana, estaba Laura. Parecía más joven, vulnerable. Sostenía en brazos a su bebé, un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Lo miraba con esa devoción pura y absoluta que yo había visto en miles de madres. Era un cuadro de paz, una paz que ella me había robado. Levantó la vista y me vio. El miedo volvió a sus ojos por un instante, seguido de una profunda e innegable gratitud. «Doctora Reyes». «Isabela», susurró, su voz aún débil. Me acerqué a la cama, manteniendo una distancia profesional. «¿Cómo te sientes, Laura?» «Viva», respondió ella, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Gracias a ti. Nos salvaste. Salvaste a mi hijo». Asentí sin saber qué decir. Las palabras de agradecimiento se sentían extrañas, inmerecidas. «Él se parece a su padre», dijo ella, mirando al bebé. «Tiene los mismos ojos. Ricardo». Por supuesto, el fantasma que llenaba la habitación, el nombre que ninguna de las dos se atrevía a pronunciar. «No sé qué decir», continuó Laura, su voz temblando. «Sé que un gracias no es suficiente, y un lo siento llega 5 años tarde. Fui una tonta, Isabela. Fui egoísta. Ricardo me dijo que lo suyo contigo ya estaba muerto, que solo era cuestión de tiempo. Y yo le creí porque quería creerle. Me cegué. Pero eso no es excusa. Destruí tu hogar». La escuché. Esperaba sentir rabia, una nueva oleada de dolor. Pero no sentí nada de eso. Solo un cansancio infinito. Su confesión, sus excusas, ya no importaban. Eran las justificaciones de una historia que ya había terminado. El daño estaba hecho, y ninguna palabra podía deshacerlo. Mientras la observaba, con su bebé en brazos, la pieza final del rompecabezas encajó en mi mente. La decisión que tomé en aquella sala no fue sobre ella, no fue sobre Ricardo, fue sobre mí, sobre la clase de persona, la clase de médica que yo quería ser. Mi juramento no era una obligación impuesta, era una elección. La elección de poner la vida por encima del dolor. La elección de sanar, incluso cuando yo misma estaba rota. He visto a tantas familias romperse y reconstruirse entre estas paredes. He sido testigo de traiciones y de los más increíbles actos de amor. Y ahora, al mirar a Laura, me pregunto si el perdón es realmente para la otra persona, o si es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Si tú también crees que el verdadero perdón es un acto para liberar tu propia alma, te pido que le des un like a este video. A veces, las decisiones que tomamos en un segundo nos definen para siempre. Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. ¿Se puede perdonar una traición así? ¿O hay heridas que nunca cierran?
Cada historia que he vivido aquí me ha enseñado algo. Y hay tantas otras confesiones guardadas tras la bata blanca. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna. El pasado no se puede cambiar, Laura, le dije finalmente, y mi voz era tranquila, serena. Concéntrate en él. Señalé con la cabeza al bebé. Él es tu futuro ahora. No dije, te perdono. No podía. No sería verdad. Pero en ese momento, entendí que ya no necesitaba hacerlo. El odio era una cadena que me ataba a ella y a Ricardo. Y al salvarla, al cumplir con mi deber más sagrado, yo misma había encontrado la llave para romper esa cadena. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Isabela, me llamó una última vez. Me detuve, pero no me giré. Gracias. Por todo. Asentí una vez más y salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Caminé por los pasillos del Hospital Español, pero esta vez no me sentía como un fantasma. Al salir a la calle, el sol de la mañana apenas comenzaba a bañar la Ciudad de México con una luz dorada. El aire fresco llenó mis pulmones. Por primera vez en 5 años, no sentí el peso del rencor sobre mis hombros. La cicatriz de la traición seguía ahí, en algún lugar profundo de mi alma. Pero ya no era una herida abierta y purulenta. Era solo eso, una cicatriz. El recuerdo de una batalla que había librado y a mi manera había ganado. No había salvado mi matrimonio. No había recuperado los años perdidos. Pero esa noche, en la sala de partos número 3, entre la sangre y el miedo, había salvado algo mucho más importante. Había salvado a 2 personas. Y en el proceso, sin siquiera darme cuenta, me había salvado a mí misma.